¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Benjamín, y buenas tardes a todo nuestro auditorio. El año pasado que no nos escuchábamos, no participábamos, pero es para un momento también de reposo, que por ahí no andaba muy bien de la salud, y que le agradezco a Dios y a muchas personas que su oración, pues haciendo esa gracia en este servidor suyo. Y quiero agradecerle también a todas las personas, especialmente al Padre Roberto, este espacio de evangelización que el Señor nos permite por manos de la Virgen María, y hacer partícipe, aprovechando también ya la ocasión, de este tercer congreso que vamos a tener en el Lienzo Charro, si Dios quiere, los días 24 y 25 de marzo, Dios mediante, a partir de las 9 de la mañana. Creo que ese es el horario que tenemos ya previsto. Sí, a propósito, va a desarrollar, me decía el día de hoy, algo de temas sobre la sanación intergeneracional. O sea, igual que heredamos color de ojos, de pelo, de piel, heredamos bendiciones y maldiciones. Y en este evento al que se refería el padre, van a estar ahí 10 sacerdotes. Así es. Con envío del obispo en el área de sanación y liberación, orando por todos los que asistan en todas las necesidades. Así es. Y quiero tomar como base de esta información y también de este tema formativo a un sacerdote jesuita que se llama Roberto de Grandis y una colaboradora con él. Y algo muy importante a propósito de este tema de la sanación intergeneracional, que es algo interesante, pero también del cual sigue habiendo muchos espacios que se van a ir llenando y dando a lo largo de los temas. Pues en primer lugar es un aspecto relativamente nuevo y de algún modo controvertido dentro del ministerio de la sanación carismática. Y para todos aquellos nuestros radioescuchas, pues tiene que darse una pequeña idea de ese aspecto de este ministerio de sanación. Y quiero utilizar un refrán de fuente desconocida que dice: tengo a Jesús en mi corazón, pero mi abuelo está en mis huesos. O sea, el tener al abuelo en nuestros huesos es cosa corriente, y la sanación intergeneracional para el cristiano será pues una oportunidad de reconocer y llevar la sanación a cosas que influyen en la familia desde el pasado, con repercusiones en el futuro, ¿verdad? Por eso la sanación intergeneracional nos sugiere la posibilidad de que los de nuestros antepasados puedan introducirse de alguna forma en nuestra sangre y paguen por ello las generaciones futuras. Pues ahí la referencia en la palabra de Dios: yo soy Yahvé, tu Dios celoso, que castigo hasta la tercera y cuarta generación a los hijos de los padres que obran maldad, y bendigo hasta la milésima a los hijos de los padres que obran bien. Y también San Pablo cuando dice: conozco la ley y sé que la ley es buena, pero hay otra ley inscrita en mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, que contienden contra esa ley espiritual que conozco y apetezco. Y veo que termino diciendo y haciendo lo que no quiero. Desgraciado de mí, ¿quién me puede librar de la cárcel de mi cuerpo? Así es. Y luego termina diciendo, él mismo da la solución: demos gracias a Dios por Cristo Jesús. Sí. ¿Dónde está esta conexión, como decimos en la Escritura, esta conexión con las generaciones? Bueno, lo que se trata pues ante todo es de llegar a la raíz de los problemas que tienen muchas familias o muchas generaciones, y sobre todo de eso se trata la sanación intergeneracional. Sanar desde raíz el problema que viene arrastrando una familia. Y también es una parte pues estimulante y sobre todo fascinadora del ministerio de sanación. Puedo decir, así como dice también el padre de Grandis, que no hay mucha experiencia sobre este tema, ¿verdad? Pero no quiero decir que es unos temas de punto científico, sino de reflexión, de espiritualidad. Pero sí tiene un fundamento teológico, sin duda. Y ya en la praxis usted lo ha vivido, y todos los sacerdotes que hacen oración para sanación y liberación, de que muchas veces el demonio no deja a la persona, y cuando se le conjura para que diga por qué razón no sale, él dice: todavía ejerzo hegemonía, poder sobre esta persona porque su abuelo, su padre o un ancestro hizo tal o cual cosa que le ha dejado como una tara, como una herencia
de maldición o de pecado. Sí, ¿cuál es la finalidad de estas reflexiones y de este compartir en la línea de la sanación intergeneracional? Bueno, lo que espero con él es despertar el interés y la investigación para que se promuevan algunas directrices sanas en esta línea de la sanación intergeneracional. Y el consejo que quiero proponer es que se ponga sosegadamente en presencia del Señor y pedirle pues que revele la verdad relativa a la sanación intergeneracional de cada un aspecto de las familias. Y la enseñanza y testimonios que vamos a presentar, o que también presenta el padre de Grandis, van a sugerir o surgirán quizás preguntas que no tengan respuesta. Muchas veces vamos a presentar cuestiones a nuestro Señor de familias, y con el don de la sabiduría, en el que Él será el guía, la luz, darle proyecto a un caminar dentro de esta línea de sanación. Por eso estos temas puedo considerarlos como para hermanos cristianos católicos que ya son maduros algo en la fe y también en este ministerio de sanación. Y yo considero aconsejable darlo pues a algunas personas que quieren iniciar, que Dios les ha concedido esta gracia de estar también apoyando en su oración a esta sanación intergeneracional de una manera, como dice San Pablo, como el niño. El alimento es poco a poco para poder digerir con facilidad algunas cosas que en el momento no serán muy fáciles. Hay 4 pecados que claman al cielo: la opresión del pobre, del huérfano, de la viuda, el derramamiento de sangre, el matar, los pecados que van contra el primer mandamiento, idolatría, superstición y sacrilegio, y el sexo aberrante e incontinente, y estos dejan en forma especial más tara generacional. Así es. Y el hijo del fornicario tiende a la fornicación. Revisen su propia historia, y si hay historial de gente que anduvo dejando hijos regados por todos lados o se dedicó a la prostitución, van a ver cómo llevan una inclinación tremenda, más fuerte hacia el sexo desordenado que los que no tengan estos antecedentes. Y quien practica el ocultismo también deja una tendencia. Ahí ya empiezan a tener viajes astrales y una sed imperiosa de arrimarse a las ciencias ocultas. Sí, por eso cuando nos introducimos pues a este tema, que es pues el tema de sanación intergeneracional, entramos en un aspecto en el reino del espíritu, que quedamos pues implicados en conflictos espirituales. Y la siguiente temática que yo quiero proponerles es, ante todo, ser muy, muy abiertos a la acción del espíritu, porque aquí va a introducirse Dios fuertemente en muchas familias, y donde tiene respuestas ciertas inclinaciones o tendencias o cuestiones, y donde también tiene una fuerza dinámica Nuestra Señora, la Virgen María, a través de las generaciones. Como ella misma también dice: dichosa me llamarán todas las generaciones. Y la pregunta obligada, Benjamín, será: ¿qué es entonces la sanación intergeneracional? Y quiero iniciar con un texto de Isaías 53, en el verso 4, 5, que dice: y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cárceles hemos sido curados. O sea, con su sangre hemos sido curados. Como lo que tú dices al principio, estamos nosotros enraizados unos a otros. Dice el padre de Grandis en un ejemplo, en un viaje que tuvo él a través de los Estados Unidos y por muchos países del mundo, que ha ido ejerciendo también este ministerio de sanación desde 1979. Él ha llegado a conocer profundamente los vínculos usuales que todo mundo comparte, las luchas y el dolor que tienen la gente tanto de Australia o de las Antillas, pues no va a diferenciar mucho de lo que padece la gente de California, de Boston, de México, de Chile, de Perú, de cualquier otra parte. Cuando yo peco, se puede decir que todo el cuerpo de Cristo disminuye. Y de la misma manera, cuando hago algo bueno, todo el cuerpo de Cristo se enriquece. Y en un sentido profundo, estamos pues enraizados los unos a los otros, aunque no lo comprendamos de una manera muy clara.
Hablamos del cuerpo místico de Así Cristo, es. un cuerpo espiritual, no físico. Así es. Pero ahí sucede lo que sucede con el cuerpo físico. Si yo estoy mal del hígado, no nada más el hígado se enferma, el cuerpo en general decae en su salud. Pero si yo mejoro la salud del hígado, no nada más el hígado se mejora, sino el funcionamiento de todos los demás órganos y del cuerpo en general. Es la iglesia, y por eso debemos estar buscando la salud, no nada más propia, sino la de mi hermano. Así es, aquí entra también algo muy interesante a propósito de este término de iglesia, la comunión, la comunidad. De aquí podemos entender que todo sacramento que la iglesia celebra es para que toda la comunidad viva en gozo. Qué triste es cuando un matrimonio, una primera comunión, una confirmación o otro sacramento sea de una manera aislada. Por eso nosotros hemos insistido mucho en que somos comunidad, y como comunidad tenemos el deseo ardiente de gozar, de vivir la alegría que tú llevas porque este hijo, esta hija ha sido bautizado, porque esta niña, este niño ha recibido el cuerpo de Cristo, porque este joven adolescente, ella o él, ha recibido el sacramento de la confirmación. Somos parte de este cuerpo místico, espiritual, que Cristo ha dado para bien de la santificación de cada uno de nosotros. Vea usted, por ejemplo, estos temas y los temas de este programa anual de esoterismo y la superstición. ¿Qué acaso no le están llevando a la gente salud hacia sus almas, haciéndole reconocer los caminos del pecado, los caminos desviados de Dios, para volver a la salud de la verdad? Entonces, pues ya nosotros estamos poniendo ahí una semillita que Dios bendecirá. Y dice un proverbio, Benjamín, ningún hombre es una isla. Tu dolor es mi dolor y mi alegría es la tuya. ¿Cómo esta participación de una manera espiritual, porque más nos une la vida de la fe que el apellido, que el rango, la posición social? Sabemos que ante Dios, a Dios no le importa mucho nuestra condición socioeconómica, religiosa. A Él le interesa que somos sus hijos, que recibimos el bautismo y que formamos parte de su pueblo. Él va camino con nosotros en esta historia familiar. Y yo considero que cada historia familiar es una historia de salvación, en la que el Señor se va manifestando, pero también en algunas historias de salvación donde en libertad del hombre, sea el padre o la madre o alguna generación, ha cerrado la acción de Dios, la bendición de Dios, por rebeldía, por ignorancia, por tendencias o por alguna otra situación de inclinación hacia lo esotérico, hacia las cosas fáciles. Hay que recordar que la comunión de los santos que pregonamos en el credo o confesamos en el credo, que la profesión de fe, ahí decimos y creo en la comunión de los santos. Es en donde mi hermano se salva por mi oración, yo me salvo por la oración de mi hermano. Somos uno en Cristo y no podemos entonces ver padecer a los demás pensando que Él es Él y yo soy yo, porque somos uno en Cristo, y cuando un miembro sufre o está enfermo, todo el cuerpo se enferma. Creo que por ahí tiene algunas llamadas para... Sí, quiero agradecer a Rosa María Rodríguez de Hacienda de Laureles, y nos pregunta a propósito de un matrimonio que hay una costumbre de poner en la Ciudad de México, en la puerta de la novia, una estrella, y en la casa del novio una herradura. Estos símbolos son ante todo como parte de unos amuletos mágicos. El matrimonio no es algo mágico, sino es algo sagrado. Y si mezclamos lo sagrado con lo profano, hacemos un sincretismo y hacemos ante todo de la religión también una superstición. Yo considero aquí en esta situación que vamos a orar, pero sobre todo aquí falta la evangelización a estos hermanitos que van a contraer matrimonio. ¿Tú qué dices, Benjamín? Pues es evidente que la confianza de su porvenir, de su futuro, no lo están poniendo en Dios, en la Virgen Santísima, sino en amuletos muy conocidos en nuestro medio, la herradura, la estrella, y estos no creen en Dios, sino creen
en ese fruto mágico que se espera de estos objetos. No, hay que, como dice el Padre, formarlos, ¿verdad?, en la fe, pero de entrada que renuncien a eso, si no van a estarse arrimando, no la bendición, sino la maldición, por poner su confianza no en Dios, sino en los objetos. Así es. Y un anónimo dice, estoy evangelizado y fui a un retiro y tuve una obsesión y fui con un sacerdote para que me hiciera una oración y ya estoy mucho mejor. ¿Cómo me puedo mantener bien en este proyecto nuevo? Pues ante todo lo que hemos dicho, Benjamín, la comunión diaria, la visita al Santísimo, la meditación y el estudio de la palabra de Dios como base y la oración del rosario, porque son las herramientas más grandes que el Señor nos ha dejado. Ante todo, pues, la Eucaristía y un medio eficaz a Nuestra Señora para ser perseverantes. Y ella nos ha mantenido, nos ha dado el ejemplo de fidelidad, recurrir a ella. Sí, así como se come diariamente, se debe comulgar diariamente. Es más importante el alma que el cuerpo. Y esto no es difícil de probar. Cuando morimos nos volvemos un puñado de gusanos. En cuanto morimos, el alma sigue viviendo. Así es, así es. Entonces, el alimento del alma, la Eucaristía y la oración. Margarita Padilla, de Alameda de Salatitán. Yo quiero invitarte, Margarita, que oremos juntos. Esta situación que tú pusiste aquí en el comentario, voy a orar, pero también te invito, ojalá y tenga la oportunidad de dar un proceso y un paso para cortar esas maldiciones, por lo que en consecuencia has vivido. Hay una cosa muy importante, cuando un padre maldice a un hijo o a una hija y aquella maldición está dando efecto, en el caso tuyo como son estos abortos, este problema de la ceguera, sabemos que ante todo está la misericordia de Dios. El problema no va a ser para ti, el problema va a ser que en la eternidad tu padre tiene que levantar esa maldición, pero ante todo está que él se arrepienta de lo que él hizo, no sabemos movido por qué, pero sin embargo tenemos que orar también por él, para que en su momento eso quede terminado y, como dicen los que saben, finiquitado. Y sin duda que una cosa que le va a ayudar mucho es orar siempre de todo corazón por ese padre. Al mal se le vence con bien, y una forma de cortar, por ejemplo, ataques de maleficio es orar por la persona que lo lanza. Entonces, en este caso de maldición, orar también por quien lanzó la maldición, y ahí se empieza a bajar el impacto de las consecuencias. Y luego ya que alguno de los sacerdotes, puede ser el padre Elías, como que sentía invitación, te puede hacer la oración de corte para que se acabe eso. Así es. Bueno, pues dándole camino a este tema de qué es la sanación intergeneracional, quiero también hacer como recuento de algo que dice el padre de Grandis. Dice, a través de las barreras del tiempo, y él trabajando en este ministerio de sanación, él se ha puesto en contacto con ese niño interior que hay en cada adulto y que quizá también aún está herido por alguna lesión, tanto emocional, psicológica, etcétera, o espiritual, que recibió a la edad muy temprana, 5, 6, 10, 11 años, no lo sabemos, y que se expresa también en formas de represión vital en un adulto, trayendo ese niño herido o llevándolo a Cristo Jesús. Se va a lograr que él sienta un profundo perdón. De alguna forma, pues, el adulto que vive en él se va a liberar por cierta situación que vivió, de alguna experiencia, de alguna vivencia, de algún acoso, de X situación. Porque yo aquí quiero decir en fe, ¿cuántas situaciones el Señor Jesús ha sanado cuando nosotros le presentamos a Dios, a Él, nuestra situación desde pequeño hasta nuestra edad adulta? Y Él lo hace, vive uno de una manera libre, plena, porque Él conoce perfectamente nuestra vida interior. Hay 3 cosas por las que no experimentamos el poder de Dios y su gloria, que es la manifestación de su amor. 1, por el pecado consentido, pecado habitual consentido, siempre alejados de la vida sacramental. 2, por el acercamiento a prácticas ocultistas esotéricas. Y 3, por la falta de perdón. Cuando nosotros empezamos a hacer vida sacramental, renunciamos al ocultismo
y damos el perdón incondicional a quien quiera nos hubiera ofendido, estamos dejando el terreno abonado para que el Señor derrame sus bendiciones y nos libere y nos sane también. Así es. Por eso el proceso de sanación interior, Benjamín, nos ha llevado pues a una comprensión mayor de la sanación de las heridas emocionales causadas ¿desde dónde? Desde el feto, en el útero. Por ejemplo, vamos a tomar una madre que no quiere el embarazo o que está atravesando pues algunas pruebas que pueden penetrar en el embrión y dejar una marca que desfiguren al niño en ese crecimiento. Incluso las actitudes del padre tienen también un efecto importante en el bienestar emocional de la criatura que se está formando en la persona. Y pues continuando con ese ministerio de sanación, dice el padre de Grandis que él ha empezado a ver que incluso ha llevado a una persona al momento de su concepción para la sanación interior. Esto me recuerda en la psicología, las terapias gestales, cómo va la fe iluminando o ilumina la ciencia en un concepto donde Dios va a entrar en el corazón de un niño, de una persona que ha sido herida también a través de cosas externas. Y ese dolor se va guiando poco a poco, desenlazándose en ese punto de oración. Y cómo la persona va liberando y sanando muchas cosas que ha guardado en su corazón. Por ahí el rey David, en el Salmo 50, dice, si te ofrezco holocaustos y sacrificios, no los vas a aceptar. Pero si te ofrezco un corazón contrito, arrepentido, tú no lo rechazas. Y acuérdate que ya habitaba en pecado en el seno de mi madre. Fui concebido en pecado. Está hablando de esa tara generacional que transmitimos los padres, pero además, lo que decía el padre Elías en este momento, el niño está vibrando de las emociones de la madre, de su entorno, y cuando no es bien deseado un hijo, lo quieres abortar, tienes sentimiento, lo maldices y eso, le estás dejando ahí una herida que va a tener consecuencias futuras. Así es. Él se va a dar cuenta perfectamente porque el espíritu conoce verdades que la razón no entiende, y ese espíritu está capacitado, igual que tú y yo, y más aún por falta de pecado personal, ¿verdad? Tiene el de origen, más no el personal. Sí, por eso yo quiero platicar una experiencia a propósito de esta situación que va gestándose en el corazón del niño. Casi siempre cuando hay una persona, una señora que está pues esperando un bebé, se acerca a veces a pedirme la bendición. Y yo por costumbre me gusta tocar el vientre donde está el niño y pongo las dos manos y empiezo a orar en silencio. Y el niño, yo creo que también lo debe sentir su papá cuando lo toca, pero cuando estoy orando sobre la criatura en el vientre, el niño empieza a tener un movimiento y yo me pongo así entre mis cosas, como el niño en ese lenguaje espiritual también ya está dándole la alabanza a Dios, bendiciéndolo, porque se está incorporando ya desde ese momento a un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El paso que sigue, el sacramento del bautismo. Pero ¿cómo yo lo hago? Con una finalidad de consagrarlo a Dios. Como decía aquel texto, desde el vientre de mi madre ya me conocías. Pues que el Señor, a través de un sacerdote que es su instrumento, vaya dándole ese proyecto de amor, de cariño, de apertura y sobre todo de la vocación. Que la vocación máxima de cualquier hombre o mujer es la vocación al amor. Y una vocación específica que será al servicio tanto de Dios o de los hermanos. Y no hay que olvidar que el papá y la mamá llevan su sacerdocio bautismal y que en la iglesia doméstica, que es la familia, ellos son los sacerdotes celebrantes. Así es. Entonces el amor, la oración, la bendición a los hijos, deseándolos, bendiciéndolos, sea desde antes de la concepción, en la concepción y durante el proceso de gestación en el vientre de la madre. Hay algo muy importante también, Benjamín, en ese transmitir, en el dar,
pero sobre todo también hay algo muy importante, lo que es la transmisión hereditaria que se va dando en rasgos familiares. Y en esta línea del Ministerio de Sanación, podemos decir que estamos todos familiarizados con la herencia física. Reconocemos fácilmente la herencia del pelo rizado de nuestra madre o la nariz grande de nuestro abuelo. Sabemos que ciertas familias son propensas a ciertas enfermedades, como es el cáncer, la diabetes y alguna enfermedad del corazón. Otras familias tienen muchos de sus componentes con malas dentaduras, ojos delicados o algunos casos de heridas que son, pues, desgraciadamente interiores, espirituales. Yo recuerdo, bueno, quiero hacer así como decía mi abuelita, que el burro por delante. Yo puedo decir de mi experiencia como sacerdote que he heredado casi todo de mi padre, tanto en rasgos, en algunas formas, en algunas palabras, y ahora en algunas enfermedades físicas también, porque cierto día platicaba yo con mi mamá y me decía, en esa edad tu padre empezó con esta situación y en esa edad también tenía ese problema, y cuando vivía mi papá le dije un día, oye, ¿sí que me dejaste de herencia todo este cúmulo de cosas y de enfermedades? Y él se reía. ¿Cómo yo soy testigo de que también las enfermedades se heredan? Pero también podemos nosotros, con un poco de disciplina, un poco de orden en nuestra vida, evitarlas, y si no, por lo menos saber sobrellevarlas en el caminar de la vida. Y hay que aprovechar también ciertas cosas que el Señor nos permite para crecer en nuestra vida interior. Cómo estos rasgos físicos se van manifestando en algunas otras generaciones. Por eso yo digo, es muy importante cuando vamos a orar por las generaciones, reflexionar a la luz del Espíritu y hacerlo de una manera serena, sin prisas, sin comer el tiempo. Y estamos hablando de la herencia física. Así es. Pero por analogía podemos entender lo que sucede a nivel espiritual. Por eso decía que igual que se hereda color de ojos, de pelo, de piel y de características faciales, como decía usted, se heredan bendiciones y maldiciones. Sí. Y esto pues ya resulta ahora sí más fuerte, ¿verdad? Alguien dice, qué malo es Dios y por qué un hijo va a pagar por el pecado de un padre y un abuelo. Y es que a nivel físico lo entendemos bien. Si alguien se contamina, por ejemplo, de SIDA y se une a su esposa, pues la va a contaminar, y si engendran un hijo, va a venir con ese problema, y si él madura y se casa y tiene hijos, van a venir generacionalmente con el mismo problema. Así es. Y espiritualmente no lo podemos entender. Es lo mismo. Así con es. esa analogía. Ahí voy a poner un ejemplo pues hipotético de una mujer. Vamos a ponerle Carlota. Esa no la conocemos, pero este caso de esta mujer, Carlota, que tiene un miedo irracional y profundo a los hombres. Bueno, este miedo pudiera estar vinculado a un trauma no resuelto de su tatarabuela con un hombre que hizo algo realmente pues muy fuerte o diabólico. Y esto abre algunas posibilidades interesantes de esa sanación interior. En un texto de San Pablo Romano, lo que tú mencionabas hace rato, nos dice el texto, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y estoy seguro que todos hemos tenido estos mismos sentimientos en algún momento. ¿Cómo podemos separarnos de este esquema que ha sido grabado tan fuertemente en nosotros sin conocer su origen, por el cual nos sentimos atrapados? ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay un cirujano, dice el padre de Grandis, un cirujano británico y psiquiatra, el doctor Kenneth. Él le sugirió al padre de Grandis algunas formas de sanación en este terreno y le enseñó el médico a buscar las fuentes más allá de los vivos para explicar algunos de sus problemas. Él incluso lo lleva más aún lejos y habla de sanar también cosas del pasado de los abuelos, de los tatarabuelos. Por eso yo siempre he recomendado que es interesante preguntar con mucha prudencia, con mucha cautela, cómo ha sido la historia familiar, cómo ha ido evolucionando, así como evoluciona el aspecto intelectual, espiritual o físico, puede evolucionar también las gracias innumerables que Dios puede otorgar en una familia. Hay una cosa muy interesante sobre esto mismo. En uno de los retiros que participé
usted, el padre Ceja, algunos otros sacerdotes y yo mismo, a la hora que estaba, no me acuerdo si usted o el padre Ceja, cortando, no nada más la tara generacional, sino perdonando el pecado Sí, a mí me tocó cometido eso, por los ancestros. se manifestaron. Ahí Dios permitió ver cómo estaban saliendo multitudes, ¿verdad?, de estos antepasados que en ese momento fueron perdonados. Por eso dice San Pablo, demos gracias a Dios por Cristo Jesús. O sea, en Él viene la sanación. Solo en Él, ¿verdad? Sí, así es. Por eso este médico también intentó pues enfocar este aspecto que es el padre de Grandis a las oraciones por los fieles difuntos que ya forman pues parte de nuestra tradición católica, y creo que esta es un área importante para ser también estudiada. Por eso digo que estas reflexiones tienen mucho para estudio, no es nada más la última palabra. Y estamos pues hablando de sanar también debilidades psicológicas, físicas, espirituales, que se van heredando y que han sido transmitidas genéticamente a través de nuestra sangre. Y se trata de sanación de ciertos problemas físicos, también mentales, emocionales o espirituales que consideramos incurables. También de bendecir todo lo que está en nosotros. Dice que el Salmo 103, bendice a Yahvé, alma mía, desde el fondo de mi ser. No dice desde los labios, desde el fondo de mi ser, quiere decir desde toda mi generación, desde que aquel momento que yo fui concebido, pero también que fueron concebidos todos aquellos de los cuales yo soy resultado de un cúmulo de amor y del cual las inclinaciones lo perdieron. A mí me gusta a veces poner analogías. Hay por ahí algún procedimiento en donde un aceite ya muy quemado lo filtran y vuelve, quitando todas las partes quemadas, a dejarlo útil casi con apariencia de nuevo. Claro, no será nuevo, pero ahí está ya purificado. Ese filtro es Cristo. Ese filtro lo da Cristo a través de su iglesia y de ese arsenal de bendiciones en los sacramentos y en la oración que ejercen ustedes en el ministerio de sanación. Así es. Por eso aquí, Benjamín, entra los dones carismáticos del Espíritu Santo que podemos discernir. Por ejemplo, el caso que decíamos de Carlota, ese miedo irracional que estaba causado por un trauma no resuelto ocurrido a su tatarabuela hace mucho tiempo. Por eso los dones de sabiduría, conocimiento, discernimiento o de visión profética, resultados de aquel texto de 1 Corintios 12, son las herramientas que usamos para hacer ese diagnóstico, ese discernimiento. Y creo que estos dones son accesibles a todos los cristianos que se van colmando de ese espíritu, de esa gracia tan grande que el Espíritu Santo da. Y es simplemente cuestión pues de abrirse a su inspiración y a su gracia en nuestra vida. Yo creo que cuando alguien tiene el deseo sincero de que su familia sane, pues tiene que pasar momentos de oración ante Jesús en Eucaristía, porque si Jesús sopló el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pues lo puede volver a hacer desde ese lugar donde está vivo, en el sagrario, y hacernos memoria o recordar por algún texto, algún signo. Dios a veces se vale de ciertas cosas externas, de signos, para poder hablarnos, pero también se basa muy fuertemente en la Escritura. Hay cosas, hablando de carismas, yo me acuerdo tantas y tantas cosas hermosas que Dios nos ha permitido ver. Yo me acuerdo, se me vino ahorita a mente una oración que hacía usted sobre una persona que estaba encauzándose hacia otro lado, y por ese carisma que Dios regala a veces de conocimiento, luego resultó ser que era una dolencia por la pérdida de un ser querido, alguna niña pequeña. Así es. Y que había ahí esa lesión tan profunda que no le permitía hacer una vida normal a la persona. Y que al aflorar, ¿verdad?, con ese regalo carismático que estaba dando Dios en ese momento, se oró por esa necesidad y veíamos usted y yo cómo salía transfigurada esta gente.
Y dice uno, híjole, hermano, y andábamos por otros lados y cómo Dios regaló. ¿Qué es lo que está usted diciendo en este momento? Y es que esta acción del Espíritu va a dar o camina en la medida que estamos pues abiertos. Yo he considerado que muchas de las veces cuando estamos orando, el Señor da lo que quiere en ese momento. Muchas de las veces hay personas que dicen, es que usted hace que vea, es que usted es... No, es que no somos nosotros. Es la acción del Espíritu, nosotros como instrumentos. Y aquí quiero recalcar algo muy importante para todos nuestros radioescuchas. Todo sacerdote es un instrumento de Cristo Jesús, pero no tenemos por qué quedarnos con la persona. Tenemos que quedarnos con el que esta persona nos da, que es Cristo Jesús. Somos sus discípulos, también nosotros los sacerdotes. Somos parte también de un rebaño, y el pastor es Cristo. Nosotros como sus presbíteros, como sus servidores, tenemos que darnos completamente a la comunidad, a la parroquia que nos determinó el obispo, y aquellas ovejas que tienen estas necesidades especiales. Y es donde Dios brota, emana, da a quien está abierto a su acción. Es por eso que los carismas y los dones son regalo para todos. Y en la medida que yo tengo esa apertura, puedo recibir esa gracia. Con discreción, con sencillez y sobre todo lo que he dicho yo, entregando cada don y cada carisma, porque ningún sacerdote de liberación, los sacerdotes somos dueños de algo espiritual, somos solamente administradores de los bienes eternos. Sí, y finalmente conviene que Cristo crezca y yo desaparezca. Así o dice sea, San Pablo. en la medida que nosotros reconocemos nuestra nada, entonces estamos más dispuestos a darle alabanza a Dios, a darle la gloria que es de Él, porque dice, mi gloria no la presto a otro. Entonces, pues ahí si se recibe algún carisma, vivir agradecido, sabiendo que lo vas a tener hasta que el Señor quiera, porque no es tuyo, sino de Él. Así y es para servir. Así, y es un servicio que, pues en estas cuestiones de carismas, o que vamos dirigidos por el Espíritu, pues estamos tratando con información a la que normalmente no tenemos acceso, porque es solo el Espíritu Santo que escruta las mentes y corazones y discierne nuestras necesidades más profundas, dice aquel texto de Romanos 8:27. Puede saber lo que está listo para ser sanado. Y a través de estos dones el Espíritu nos da imágenes o sensaciones de aquellas emociones olvidadas desde hace mucho tiempo que tratan de ser resueltas. Por eso ese diagnóstico, ese discernimiento, para ponerlo en la manera más sencilla, el Espíritu Santo nos lleva al origen del problema. Y a esto se llama un diagnóstico. Presentamos el origen del problema a Jesús, el sanador, que Él es el verdadero sanador, y eso se le llama también terapia. Y con todo, dice aquel texto, eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Y con su sangre hemos sido curados, dice aquel texto de Isaías 53. Bien, pues cuánto hay que hablar de esto, hay que seguir, yo creo, el próximo jueves, y los si Dios próximos quiere. programas, porque da para mucho y el tiempo creo que se nos vino ya. Se vino encima. Yo creo que considero, Benjamín, que esta va a ser una serie de programas muy interesante y algo largo, pero vale la pena que todos nuestros radioescuchas no se vayan a perder esta serie que tenemos Dios mediante. Y aprovechamos muy bien, es algo que hablábamos con el señor Salvador Pérez hace rato, decía, toquen esto de las generaciones y háganles saber que en el Congreso del día 24 y 25 de marzo van a estar los 10 sacerdotes que en forma principal tienen el envío del obispo para ejercer el ministerio de sanación y liberación, orando en forma integral por todas estas necesidades. Y por muchas otras más que a lo mejor no tenemos ese contacto con las personas que están más allá, aún de internet, otras partes de América, que también nos escuchan. Pero de que yo quiero ser hincapié antes de retirarnos del aire, la oración de nosotros cuando se hace con fe, no conoce barreras, no conoce lugares, sino se hace en un eterno presente donde está Dios. Y cuando invocamos a Dios nuestro Padre con la gracia, con esa intercesión de Jesús su Hijo, movidos por el Espíritu, el Padre Dios hace su obra en muchas personas
aún lejos de donde están físicamente, porque pues lo que nos separa es lo físico, más lo espiritual seguimos unidos en ese cuerpo místico de la iglesia. Sí, y con mucha anticipación. Esto es en marzo 24 y 25 este Así congreso, pero por lo limitado del cupo del lugar, con anticipación para que adquieran pues Sus boletos. Así es. Lo están anunciando ya en el buzón de Radio María, y nosotros en este momento, aceptando la sugerencia que nos dio el señor Salvador Pérez de tocar este tema tan importante y de tantos alcances benéficos para las familias, y de que supieran que ahí va a haber oportunidad de que al orar estos sacerdotes por todos estos problemas, si Dios lo permite, salgamos sanados. Así es, y antes de que ya nos están diciendo que nos vamos, quiero recomendarles que al recibir este anuncio de este congreso, vayan tomando pues sus armas espirituales, su comunión, su oración ante el Santísimo Sacramento, la adoración al Santísimo, el rosario, la meditación de la palabra de Dios y su vida de gracia, porque en la medida que vamos ahora sí armados ante esta guerra espiritual, el Señor va a hacer su obra en cada uno de nosotros, incluyéndome yo también, porque soy parte de este crecimiento en la vida interior. Padre, pues yo estoy ya viendo que nos surgen, si la tienen bendición, razón, ¿verdad? pues, la bendición, pues, Padre. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y como siempre yo termino diciéndoles, ánimo, no tengan miedo, Cristo ya vino y venció, únanse al fuerte. Dios los bendiga.